yo no me considero autodidacta, por ahí tengo ideas, pero todo lo que pude hacer con mi carrera se lo debo a los maestros. Y gracias por haberme encontrado con los maestros que me encontré, que me dieron una inyección de vida, de cómo, de cómo manejarme, de cómo sentirme con lo que hago. Sé que me falta un montón, pero será en otra vida que pueda hacer la obra de 10 metros o hacer la instalación. Son cosas que a uno le quedan pendientes. Bueno, buenas tardes. Hoy es 1 de julio del 2021. Estamos haciendo una serie de entrevistas a artistas textiles para el archivo del CAT, Centro Argentino de Arte Textil. Hoy entrevistamos a Mimi Buchalter. Buenas tardes, Mimi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mónica? Eh, para organizar esta entrevista queríamos tratar de hacer una historia cronológica de tu vida. Queremos saber dónde naciste y cuándo, si nos querés decir. Sí, nací en Buenos Aires, capital, el 20 de julio de 1935 y tengo 85 años. Mimi, ¿vos recordás de tu infancia, de tu familia, si había alguna actividad artística que desarrollaban? Bueno, dentro por parte de la familia de mi madre, sí, hay un escultor famoso en España. O sea que viene por ahí. Pero bueno, lo que pasa que mi infancia fue tuve una infancia muy sensible en relación al arte, a la música, porque por ejemplo de chica estudié danza con Caterina Galanta y después con Concepción del Valle. Y esa época de la danza me llevó desde más o menos los 7 8 años hasta los 14. Y entonces, bueno, con la danza se crea un mundo muy sensible por el acercamiento a la música. Además, paralelamente, ya cuando tenía 11 12 años, me mandaron a estudiar guitarra, porque en mi casa mis padres eran muy inquietos con mi educación, tanto artística como la otra. Entonces, bueno, tuve como maestro al maestro Abel Fleury, que ya no está obviamente, es un compositor de música folclórica y folclórica clásica. Y bueno, fue un gran maestro de varios maestros. Bueno, entonces esa es otra etapa de mi vida. Entonces eso me creó un mundo sensible. Es decir, de chica siempre estaba enganchada con alguna cosa de las lecturas, por ejemplo. En casa había muchos libros de cuentos para niños. Y aparte, bueno, yo tenía todas las semanas el Villiquen, y el Villiquen traía en la primera hoja, vos sos muy joven y tal vez no lo viviste, en la primera hoja del Villiquen siempre había un relato o un cuento de algún escritor famoso. Entonces yo guardaba todos los Villiquenes para las vacaciones, porque en la siesta de las vacaciones yo leía todas esas primeras hojas. O sea que se me fue dando un mundo sensible. Bueno, y después, esto fue la infancia, digamos, hasta los 10 11 años. Después, bueno, entrar en la adolescencia se entraba más pronto que ahora. Ya, por ejemplo, los 15 años ya no era tan adolescente, no se era tan adolescente, se era una señorita, ¿no? Que ya el tema ese de la adolescencia es de ahora. Pero a los 15 años una chica o un varón un poquito más le sacaban los pantalones cortos a los 17 años más o menos. Pero nosotras éramos, a los 15 14 15 éramos una señorita. Esa fue mi infancia. Y en tu adolescencia, ¿cómo viviste ese mundo sensible? Y bueno, en la adolescencia seguí, bueno, tenía el tema de la escuela secundaria y tenía mi grupo entre amigos y familia, porque de familias tenía primos,
que siempre la relación con primos y primas es y de familia, era muy de familia, mi casa era muy familiar. ¿Y tuviste alguna vinculación con el arte? ¿Seguiste estudiando música? Sí, seguí estudiando música hasta los 16, 17 años. A los 16, 17 años, eh, sí, a los 16, 17 años uno ya era como un adulto en esa época. Entonces yo terminé mi escuela secundaria, que hice en el Comercial 6, perito mercantil. Y a partir de ahí, un día, que cuando terminé la escuela, dije, yo no quiero estudiar más, yo no quiero ir a ninguna facultad, no quiero hacer nada, yo quiero trabajar. Entonces, un día me fui de casa, una mañana, porque había leído un aviso en el diario, y entré a trabajar como cadeta en RKO Pictures. Y eso también fue además fue una situación que me tomaron inmediatamente, porque en ese momento yo tenía quinto año de inglés de la Cambridge y tenía el inglés bien afirmado. Y eso fue como un gancho para que entrara a trabajar ahí. Y después mi padre era muy amigo del director de personal del Ministerio de Comunicaciones. Entonces un día vinieron a casa y dice, pero la nena está trabajando en esa distribuidora de películas y sería más interesante que estuviera trabajando en el Estado. Bueno, y además es perito mercantil, bueno, tiene la posibilidad de tener un puesto en el cual haga una carrera. Y ahí entré en la Secretaría Privada del Ministerio, en aquella época del Ministerio de Comunicaciones, en el Correo Central. Era la oficina, lo que hoy es el CCK. Y ahí entré a trabajar y bueno, estuve 20 años trabajando. ¿Y cómo empezaste a desarrollar tu carrera artística en lo textil? Bueno, yo estaba vinculada a través de mis primos y otra gente amiga, estaba muy vinculada al teatro. Además, bueno, ahí a los 19 años lo conocí a mi marido, y mi marido hacía teatro, el papá era una figura dentro del Teatro IT, que era uno de los fundadores. Y entonces, bueno, ahí se me despertó la cosa del teatro, más bueno, cuando uno trae un bagaje de ese mundo sensible que yo tenía, engancha en las distintas disciplinas. Es el día de hoy que yo hace más o menos 5 años empecé a fijarme en el tema del papel. Y todavía en este momento sigo pensando en qué otra, porque me gusta escribir también. Entonces, ¿qué se puede hacer ante tanta demanda que hay de historias para televisión y para cine? Entonces, también eso me carcome un poco el seso. Y tengo una sobrina que es escritora. Entonces es como que mi mundo siempre estuvo rodeado de cosas del arte. Es como que el arte es una A grande, grande, una A con mayúscula, que me lleva a probar de todas las disciplinas. ¿Y tu formación en lo textil con quién empieza? Bueno, mi formación en lo textil empieza a través de Mireya Baglietto. Yo la conozco a Mireya y a través de conocerla a Mireya empiezo a ver que había una gente que además de hacer cerámica, hacían tapiz. Entonces, un día estuve en una muestra de cerámica con tapices y le dije a Mireya, decime Mireya, ¿cómo puedo empezar? Porque esto me gusta. Y eso que era una exposición de tapices que no era propiamente el telar, sino que era hooking, dice, de la aguja que va y viene, que como yo no lo hice nunca, no lo hice nunca,
no puedo explicar la técnica. Y entonces, bueno, dije, me gusta tanto el tapiz, entonces Mireya me dice, bueno, si a vos te gusta tanto esto, porque realmente yo tengo la persona con la que vos vas a ir a estudiar, yo la voy a llamar, porque ella es muy difícil para tomar alumnos, pero yo la voy a llamar y le voy a decir que merece la pena que te tenga de alumna. Bueno, ¿quién era? John Wall, la maestra de muchos de los que somos los pioneros en este momento, y que ella hizo un movimiento. Ella tenía pensado en su cabeza, obviamente, un monumento que si hubiera estado viviendo en otro país, ella era extranjera, tal vez lo hubiera logrado. Ella quería como que se hiciera un grupo que permanentemente estuviera creando en grupo. Era muy lindo el grupo de John Wall. Estaba, por ejemplo, Carola Segura, estaba Luis Negrotti, estaba Raúl Marenco. Bueno, todos los que, por ejemplo, están en el libro Arte Textil Argentino hoy, eran la mayoría derivados del taller de John. Y ella quería hacer algo como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, donde se juntan todas las semanas a trabajar juntos, cada uno en lo suyo, pero ese cada uno en lo suyo de pronto tiene que ver con el grupo, que eso es lo valioso y lo interesante. Se crean escuelas a través de eso, y se crean obras colectivas, por ejemplo, una obra colectiva. Yo, por suerte, ese sueño lo pude cumplir, porque yo en determinado momento me dediqué a la docencia, después de ese paso en lo de yo. Además, en un momento tuve a cargo mi taller de ella. Ella se fue afuera a vivir a Miramar y me dejó el taller por unos años. Y bueno, yo además en ese momento más tarde fue. Empecé a dar clases en el Museo José Hernández. Cuando abrieron las relaciones con Inglaterra, una colega mía muy mayor, muy pionera como John Wall, pero ella no se dedicaba a la docencia, éramos muy amigas. Y ella era norteamericana y el marido inglés. Entonces, bueno, había ido a Inglaterra y entonces me llamó desde Londres y me dijo, mira, tenemos la posibilidad de hacer una muestra en Londres, así que tenés que hacerla, ya porque ella era muy directa, tenés que hacerla. Y aparte, en ese año se habían abierto las relaciones, porque nosotros veníamos con el tema de la Guerra de Malvinas. Y en ese momento se abrieron las relaciones y nos dieron un espacio en la Canning House. Y entonces ahí viajamos con el patrocinio de British Airways. Es decir, British nos llevó la obra, nos llevó a los maridos, nos llevó a todos, y realmente esa exposición fue inolvidable, porque nos pusieron la bandera argentina. Esa fue una exposición muy importante. Vino un alto prelado de la Catedral de San Paul y nos pidió una obra para tener en la catedral, y bueno, asistieron además gente de la Embajada Argentina. Es decir, fue esa muestra, era una muestra con todas las campanitas. Y de esa muestra surgió una muestra en Roma. Es decir, parte de las obras que estuvieron en Londres viajaron a Roma con el auspicio de la Embajada Argentina. Después, la Embajada Argentina nos volvió a invitar en el 94. Y bueno, ese tour por Europa fue muy lindo. Aparte, bueno, yo por suerte pude estar en Londres, porque claro, teníamos el patrocinio de British que nos llevó, y después, bueno, fue toda una muestra muy linda. Y después en Roma estuvimos 2 veces.
La última vez fue en el 94 y la otra creo que fue en el 92. Yo en el 94 viajé con otra colega, Rosa Chernov, y también que estuvimos 22 días en Roma, y esa muestra después, no, la del 92 la llevaron a Como. Fuimos invitados por una empresa textil de Como. Y bueno, ese fue el tema Europa. Y después, bueno, vinieron cosas acá, vinieron otras cosas acá, pero es como que toda mi trayectoria de muestras y de cosas fueron afuera. Después me interesaba Estados Unidos y logré una galería en Broadway en el 2000. También ahí tuve el respaldo económico del Fondo Nacional de las Artes. En tu formación y leyendo tu historia, estuviste estudiando en México en determinado momento. Sí, en México estuve con Maya Biblos y hice cálculo y diseño textil, pero él es una especie de taller que está muy dedicada a la gente de la industria, por el tema del diseño y el cálculo textil. Entonces es algo que yo lo tomé, pero no lo usé porque no me metí en el tema de la industria. Pero fue una etapa muy interesante porque México es un país muy especial que a mí me fascinó. Eso fue en el año 79. Fue en el 79 y me hice muy amiga de Maya Biblos, que Maya Biblos es titular de una cátedra en la Universidad Autónoma. Y además ahora es viuda de Juan Hacha. Juan Hacha estaba considerado como un crítico y un estudioso del tema textil ahí en México. Y bueno, no solo en México, sino que en Latinoamérica, porque venía muchas veces acá a la Facultad de Filosofía a dar clases. Bueno, nos hicimos muy amigas hasta el día de hoy, ¿no? Eso también fue una etapa interesante, pero eso fue más bien como un relevamiento de lo que yo hice como latinoamericana, porque aparte, entre otras cosas, yo tengo doble nacionalidad. Soy española por un lado y argentina por otro. Pero yo ese descubrimiento que hice en ese paso por México en el 79 fue muy importante, porque es como pisar México es sentirse latinoamericano de verdad. Fue una cosa muy fuerte, independientemente de lo que yo vi cómo se trabajaba no sé cómo será en este tiempo, pero cómo se trabajaba en ese tiempo. Por ejemplo, yo veía que había en la universidad un título que era licenciado en textiles. Yo decía, licenciado en textiles, acá todavía estamos tejiendo con el marquito. Bueno, y esa etapa fue muy interesante muy interesante. Es decir, yo elegí un poco afuera de Argentina, para beber de varias fuentes. No sé si será por lo que a mí me pasó de ese mundo sensible y del arte que yo vengo de muy chica. ¿Qué técnicas empleabas en sus obras? Bueno, cuando empecé con John, obviamente taller de alto liso. Tremendo, que nosotros, el grupo, nos escondíamos cuando ella iba a hacer el té a la cocina y decíamos, no, che, esto no lo hacemos, yo no, el palo de los lisos no, hagamos los lisos indios, como se pueda, ¿no? Pero medio nos rebelábamos porque, claro, ella era muy técnica, y nosotros era como que ya queríamos, aparte de la etapa esa con John, lo primero que pasó con ella a los 2 años y medio, una cosa así, dijo, vamos a hacer una muestra en la Galería Van Riel. Yo dije, Van Riel, pero Van Riel es la galería, en esa época Van Riel estaba en Florida. Una muestra en Van Riel, bueno, ella
arremetió con el grupo, y por ahí tengo el catálogo, yo ya no me acuerdo de quiénes participamos de todo eso, pero estar en Van Riel era una cosa. Bueno, esa fue mi primer muestra en Buenos Aires, la primera. ¿Y cómo siguió evolucionando su trabajo textil? Después yo me di cuenta que a mí me hacía falta el soporte plástico, que no tenía. Entonces fui a ver a Rosa Facaro. Rosa Facaro también una gran maestra, pero porque los maestros que tuve, yo fui muy afortunada con los maestros, porque los maestros que tuve, además de pasarme el conocimiento, era como que tenía lecciones de vida. Después de John Wall, bueno, y Rosa Facaro, que era paralelo, pues yo iba al taller de Rosa e iba al taller de John. Pero después apareció el uruguayo Ernesto Arostegui. Entonces, bueno, cuando estuve en una muestra en la Galería del Sol, del Marguerian, y ver la obra de Ernesto Arostegui, que había venido a Buenos Aires y se le había hecho si yo me muero por cómo hacer para estudiar con el, pero me tengo que ir a Montevideo. Bueno, un día me llama por teléfono una colega, Juana Querreta, y me dice: escucha una cosa, ¿no querés venir a hacer un curso en Loredana? Que viene a Arostegui a dar un curso, y mira, nos faltan dos que quieran venir, porque yo la llamé a fulana, me dijo que no, la otra que sé yo. Ay, digo, no me digas eso, sí, a mí anotar. Yo tenía yo tengo dos hijas, yo tenía mis niñas chiquitas. Yo en ese momento dije, yo voy. Dice, porque las clases van a ser todo el día, durante 2 semanas. Todo el día había que irse a las 9 de la mañana, a las 10 estar en Loredana mínimo, y después nos quedábamos hasta las 7, almorzábamos con él, tomábamos la merienda, todo, y después nos íbamos a casa. Ese intercambio con Arostegui para mí fue valiosísimo, porque yo mezclé la técnica de John con lo de él. Aparte, él era era el maestro de los que después fueron maestros, porque él en Montevideo, toda la gente que hace plástica y además que hace tejido textil, fue una pérdida tremenda, pero porque se fue muy joven, pero nos dejó una herencia tremenda. Y bueno, ¿y qué otro maestro? Bueno, Mireya, obviamente Mireya fue como una guía para mí, y John y Arostegui fueron los dos más importantes. Los dos más importantes de mi vida, porque fueron maestros y aparte maestros de vida. Eso es, pienso que es lo más importante. Y yo no sé lo que pasa conmigo como artista, qué es lo que yo aporté al arte, o seguiría aportando, no sé. Pero lo que yo sí sé es que parí gente. Yo tengo alumnos con los máximos premios que da el país, que son el Gran Premio de Honor del Salón Textil. Tengo 3 alumnas con eso. Y con ellas logré hacer una obra colectiva. Es decir, ese sueño que tenías de hacer una obra en grupo, lo pude hacer. Y bueno, es un poco como que digo, que confieso que he vivido a esta altura de mi vida, ya que un día Dios me toca la puerta y me tengo que ir, pero yo siento que eso fue muy importante. Fueron muy importantes los maestros, muy importantes los alumnos que tengo, las alumnas. Aparte de tener la respuesta de llamarme por teléfono y decirme, me cambiaste la vida. Y bueno, y además de eso, la otra alumna que tengo, que es mi hija mayor, que ella tiene todos los premios, y reconozco que técnicamente me superó, pero muchísimo.
y además ella tiene una vena que yo no la tuve tan a fondo. Ella, bueno, tiene un poco más de tiempo de lo que tuve yo. Ella investiga todo el tiempo a ver qué hacen en otros lugares del mundo, tiene sus conexiones afuera, tiene muchos amigos que hacen lo de ella, a veces viaja, aparte dio clases en China, y qué sé yo, es alguien que obviamente, además de haberla parido, la parí como artista. Eso es, yo lo siento así. Bueno, que estoy feliz de haber estado haberme contactado con el textil, y que es mi vida y es lo que amo. Que si bien ahora estoy un poco alejada del telar, aunque tengo el taller a 2 cuadras, pero con esto de la pandemia estoy alejada. Y siempre pensando en hacer nuevas cosas. ¿A dónde tiene su taller? Y bueno, yo vivo acá a la vuelta de la Plaza del Congreso. Cruzo la plaza y estoy en Bartolomé Mitre, en el Montevideo, entre Bartolomé Mitre y Perón. Ahí tengo el taller, en un 7º piso a la calle. ¿Usted trabajó en gran formato, en mediano formato? Sí. ¿Qué tipo de obras hizo? Bueno, la obra que tengo más grande es una que mide 3,30 por 1,80, que es un gobelino grano fino. Después la obra de desprendimiento que me la compró Cultura de Nación en un salón. Pero hay una que tiene la colección del Citicorp, del Citibank. Bueno, y después una obra que para mí es muy importante, que la hice junto a Rosa Chernoff. Nosotros habíamos hecho una exposición en el Museo José Hernández, y vinieron un grupo de, de hombres de la Fuerza Aérea. Entonces yo había presentado esa obra de 3 metros y pico, que es un gobelino grano fino, es todo grano fino. Entonces uno de ellos se llevaron se llevaron los catálogos, se llevaron al museo para que querían los teléfonos nuestros para decirnos que querían una obra así de grano fino con el escudo de la fuerza cuando salen a los desfiles, o cuando salen a la batalla, o cuando salen, que es un escudo que es un cóndor. Entonces, bueno, me llamaron por teléfono, consiguieron del museo, y me llamaron por teléfono al taller, y me dijeron qué es lo que querían, que ellos cumplían los 50 años con la fuerza, que eso fue en el 95, porque la fuerza nació en el 45. Ellos nos decían que la Fuerza Aérea Española les había regalado un tapiz, y que ellos querían regalarle a la escuela otro para que estuviera acompañándolo. Y el tapiz de la Fuerza Aérea Española era un tapiz importante, pero no era un grano fino, fino como el que nosotros logramos con rosas. Y trabajamos un año las dos, en esa obra. Y bueno, está firmada por nosotras, y bueno, y es propiedad de la Fuerza Aérea Argentina. O sea que, qué sé yo, es algo que fue muy importante tanto para Rosa como para mí. Después, otra muestra importante fue en la Embajada Americana. Hice una muestra individual en el 86. Y bueno, también otra de las cosas, una obra para mí querida y importante, fue una obra que está en México, en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia. Dentro de toda su actividad como docente, usted dicta un taller de arte experimental textil en el Museo José Hernández. Sí, fue muy linda esa experiencia. ¿Por qué experimental? Porque en ese momento las chicas, hay 2 que son del Gran Premio de Honor, es como que ya no había más para darle técnica. Entonces le dije, bueno, vamos a experimentar con otros materiales,
porque era parte del curso. Y entonces vamos a hacer para fin de año cada una pensemos en una idea y que cada una haga el personaje que quiera. Entonces eran todos personajes de tamaño natural. Entonces, bueno, cada una se fabricó un astronauta, la otra se fabricó este, como una novia, pero una novia muy rara. Bueno, fueron varios maniquíes que hubo que pedir. La directora del museo pidió varios maniquíes a distintos museos porque el museo no tenía los maniquíes. Y esa muestra fue muy linda y justamente al año siguiente se hizo una muestra donde está actualmente el Matra, acá en Alsina, y viene a ser Salta, me parece. Bueno, se hizo ahí una muestra de un diseñador que vino de España, y resulta que trajo una cantidad de maniquíes, como 10 maniquíes o una cosa así, y hizo una exposición ahí. Nosotros, a la directora del museo, yo le decía, Ana, escúchame, nosotros lo hicimos primero esto. ¿Por qué no nos dieron un lugar más grande, no nos dan un lugar más grande y más importante? Es decir, esa fue otra de las cosas. Bueno, yo ahí no, yo dirigí, ¿no? No participé en nada pero en la 10mujeres.com, que esa que yo logré para el Salón Azul del Textil de Recoleta, yo ahí sí había metido mano, habíamos andado eran 10 torsos de mujer de tamaño natural. Esa fue una obra muy linda que también paseó por el interior. Bueno, y esas son las obras que me dieron muchas satisfacciones. Usted fue una de las creadoras del Centro Argentino de Arte Textil. Fundadora, sí. Bueno, esa época fue muy linda porque no teníamos. El centro se llamaba Centro Argentino de Artistas del Tapiz. Nació con ese nombre. Después, bueno, estábamos muy juntos en esa época. Estábamos muy juntos y con muy buenas ideas. Después, bueno, claro, la mirada al mundo ayudó mucho, porque, por ejemplo, había un libro que es La Nouvelle Tapicería. La Nouvelle Tapicería es como que nos mostró un mundo distinto de lo que era el telarcito, la aguja, qué sé yo. Entonces empezamos a ver a Magdalena Bakanovich, Sheila Hicks, los japoneses. Bueno, en ese libro era una cosa que nosotros decíamos, bueno, nosotros acá además teníamos otra situación. Teníamos la conexión con Brasil. Los brasileños eran monumentales. Me acuerdo una muestra que hicimos Brasil-Argentina, Uruguay, Brasil, Argentina en el Sibori. Se hizo una muestra de los 3 países y cuando yo me acuerdo que el Sibori en ese momento tenía uno de los pisos del Teatro San Martín. Tenía uno de los pisos, el museo funcionaba ahí. Yo me acuerdo que salí del ascensor, y yo miré para arriba, estaba colgada en el techo y seguía en el suelo el tapiz, era de los brasileños. Dije. Y ellos eran una cosa. Estaba Nicola Duché, eran dos brasileros. Uno estaba en una pared y el otro estaba en la otra, saliendo de los ascensores. Después había otras cosas en el suelo, es como que ellos se continuaban. Y bueno, por un lado estaba Brasil con eso. Estaban los uruguayos que también habían empezado a trabajar un poco más grande que nosotros. Y todo ese muestreo que hubo internacional es como que nos permitió crecer, porque allá después entrábamos en la confrontación. Por ejemplo, estaban las Bienales de Lausanne, donde Magdalena Bakanovich presentó 40 torsos sentados en unos bancos.
Entonces, claro, nosotros mirábamos eso y decíamos, ¿cómo se puede hacer para trabajar en un taller así? Y bueno, fuimos creciendo hasta llegar a lo que somos ahora. De trabajar en tamaños, de pensar en instalaciones, y todo eso, bueno, como que la mirada afuera nos enriqueció. Yo tal vez no logré tener tanta obra, ni meterme a hacer una instalación, ni nada de eso, porque bueno, mis tiempos fueron otros, es como que yo apunté a otras cosas, no sé. Ahora, yo me considero más que nada, el fuerte mío es la docencia. La primera vez que empecé a dar clases, las dos teníamos temor de largarnos a enseñar, y con Malena Mira. Tuvimos 2 años, empezamos a enseñar, diagramamos un curso, como tendría que ser, y qué sé yo, y ahí en el museo, cuando tuve eso que me dijiste de, de- de arte experimental, es porque ya había que mover a la gente. La idea mía es mover a la gente, porque si se hacen el curso y se van a la casa para tejerse la cortina, no me hace feliz. Yo las quiero ver colgadas en las exposiciones. Me pasa eso. Y bueno, ahora tengo una pausa bastante grande, obviamente, con la docencia. ¿Cómo ve el arte textil hoy? Yo últimamente lo que veo, sobre todo en el Hernández, yo fui jurado del primer salón de mini textiles del museo. Y desde lo que vi, ahí fui 3 veces jurado. Y desde el primero fue como que la gente era el primer salón, y qué sé yo, había trabajado mucho y era muy bueno el salón. Después pasaron 2 o 3 años, me volvieron a pedir de jurado, y yo ya vi que ahí había, pero era algo que estaba pasando en el país. Yo lo vinculé con eso. Y ahora, por ejemplo, en los últimos salones que veo como que ha crecido ese movimiento. Hay cosas que me gustan, es como que hay como una inyección un poco de optimismo, que la gente está un poco distinta, qué sé yo, como que la gente hace un trabajo de la esperanza. Eso es lo que yo veo, la esperanza de que, bueno, que todo va a ir mejor. Entonces, bueno, es como que están más abiertos a la realidad, a la esperanza, digamos, de que todo va a ir mejor. Bueno, pienso que es un poco una constante de muchos artistas, pues todo me parece que no funciona, pero en ellos siempre hay un motor que los moviliza para crear. Yo lo veo así. Bueno, Mimi, ¿hay algo más que nos quiera contar? Lo único que agrego es que gracias a los maestros que tuve, que para mí fueron los mejores. Yo no me considero autodidacta, por ahí tengo ideas, pero todo lo que pude hacer con mi carrera se lo debo a los maestros, se lo debo a maestros, porque también hice teatro para chicos, títeres y marionetas. Eso fue otra época de mi vida. También tuve un maestro increíble que había estudiado con Gil Trinca en Checoslovaquia. Y esa etapa también fue una etapa muy linda, igual que la etapa de teatro. Bueno, como decía Neruda en su biografía, confieso que vivo. Eso es muy lindo. Y gracias por haberme encontrado con los maestros que me encontré, que me dieron una inyección de vida, de cómo, manejarme, de cómo sentirme con lo que hago. Sé que me falta un montón. No será en otra vida que pueda hacer la obra de 10 metros. O hacer la instalación.
son cosas que a uno le quedan pendientes. Pienso que todos los artistas tenemos pendientes. Yo ahora ya tengo poco hilo en el carretel y ya está. Creo que tengo el deber cumplido. Cumplí con el deber. Fue un placer encontrarte, Mónica. Un placer para nosotros haberla entrevistado. Le agradecemos muchísimo su tiempo, le agradecemos todo lo que ha brindado al arte. Y bueno, seguimos en contacto con usted. Un abrazo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós.